hacer una oración, hermanos, entonces, para iniciar con la ministración de la vida, ¿verdad? Padre, te damos las gracias, oh Señor Jesús, porque nos permites estar reunidos en un mismo sentir, amado Dios Todopoderoso. Te damos las gracias porque tú eres nuestra vida. Te damos las gracias porque tú eres nuestro pan, nuestro alimento constitutivo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único que puede saciar nuestra sed, Señor. Gracias, Señor, porque todos los días tú nos permites que tú seas nuestra necesidad, Señor. Te damos las gracias porque nos permites seguir avanzando en este proceso de transformación. Y te agradecemos porque tú siempre has tenido el control, Señor, de nuestras vidas. En esta hora te pedimos que seas tú ministrándonos, alimentándonos por medio de tu palabra, a tu cuerpo, a tu iglesia, para que podamos ser edificados en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir al libro de Filipenses, la cita bíblica que daba la hermana ahorita, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 3. Entonces veíamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo exhortaba, estaba dando una exhortación, ¿verdad?, a dos personas, porque ellas no estaban en un mismo sentir, ¿verdad? Había diferencias entre ellas. Y ahí en el versículo 3, fíjate lo que le pide a su compañero, ¿verdad? Dice, y a ti también, verdadero compañero de yugo, le dice Pablo, porque ellos trabajaban juntos en el servicio del Señor. Y le dice, a ti también, verdadero compañero de yugo, te pido que las ayudes, pues ellas, fíjate bien lo que dice la Escritura. ¿Cómo dice? ¿Ellas qué? Combatieron. Ellas pelearon, ¿sí?, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás. Entonces tú te das cuenta cómo esas dos mujeres, hermano, peleaban la buena batalla. Y hermano, el día de hoy la iglesia está peleando. El día de hoy la iglesia vive haciendo guerra espiritual. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué hace guerra espiritual usted, hermano? El día de hoy dice el Señor Jesús que pedimos mal, ¿sí o no? Pasemos guerra espiritual para que Dios me ayude a pasar más rápido mi proceso. Hacemos guerra espiritual para que el Señor gane a mi familia, cuando el Señor ya nos ganó. Desde el momento en que tú veniste al Evangelio, hermano, desde el momento en que tú veniste a Cristo, Dios ya ganó a tu familia. Desde el momento en que tú veniste a Cristo, desde el momento que tú tuviste fe en el Señor, ellos ya son salvos. Y es algo que nosotros, hermano, no podemos perder. Tenemos que entender que la salvación tú no la puedes perder, porque la salvación no es algo. La salvación no es una cosa, la salvación es alguien. Y es la persona de Jesús. Él es la salvación. Entonces, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, Dios ya nos dio algo que no nos va a quitar. Amén. Entonces, el cristiano el día de hoy vive haciendo guerra espiritual. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad?
El apóstol Pablo, hermano, dice que él peleó la buena batalla. ¿Sí? Pero ¿por qué peleaba? O sea, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el motivo de su pelea? ¿Y de qué manera él peleaba la batalla? Entonces, la vida cristiana, hermano, apropiada, o sea, la verdadera vida cristiana tiene tres aspectos, ¿sí? Y se debe de vivir cada aspecto en esta vida. Fíjate bien cómo dice Pablo, hermano. Los tres aspectos o los tres puntos de la vida cristiana, y dice en 2 de Timoteo. Entonces vemos que Pablo le pide a su amigo que apoya a estas mujeres, ¿verdad? Quienes habían luchado por el Evangelio. Entonces, 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 7. Pablo compara la vida cristiana o la vida espiritual con una carrera. Amén. La iglesia se encuentra en una carrera. La iglesia corporativa está corriendo una carrera. Y fíjate lo que dice Pablo, dice: he peleado la buena batalla. 2 de Timoteo 4, 7. Tres aspectos de una vida cristiana apropiada, adecuada, ¿sí? Y dice Pablo: he peleado la buena batalla. Ojo, porque aquí está la clave, hermano, he peleado la buena batalla. Ahí está el primer aspecto de una vida cristiana apropiada. He acabado la carrera. Ahí está el segundo. Y he guardado la fe. Y ahí está el tercero. ¿Sí? Pablo compara entonces la vida cristiana con una carrera. Y desde el momento en que Pablo fue llamado por el Señor, ¿sí? Desde ese momento él, o en ese momento se da iniciación a esta carrera que él corría, ¿verdad? Entonces, en el momento en que el Señor toma posesión de tu vida, hermano, porque tú el día de, mira, hermano, en esta vida tú solamente le puedes pertenecer a dos, ¿cómo se dice? O le perteneces a Dios o le perteneces al diablo. ¿Sí? No nos pertenecemos ni a nosotros mismos. Entonces, desde el momento que Dios toma posesión de nuestra vida, nosotros iniciamos esa carrera, ¿verdad? Cuando Pablo es posesionado por el Señor, él inicia una carrera. Y a lo que está hablando Pablo cuando él dice: he terminado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿sí? Cuando Pablo está hablando estas palabras, hermano, ¿sí? Se refiere a que él llegó al final de esta carrera. Amén. Entonces, como él había llegado al final, su pelea, su lucha, su carrera había concluido. Por eso él dice: he peleado la buena batalla, ¿sí? He acabado la carrera y he guardado la fe, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante, hermano, estos tres puntos o estos tres aspectos en nuestra vida cristiana? Nosotros tenemos que entender, hermano, que la salvación, es decir, la persona de Cristo, ya se nos fue dada. Tú tienes a Cristo en tu vida, Cristo está en ti. Él es la salvación, Él es la vida eterna. Tenemos que entender, hermano, que la carrera que Pablo, a la carrera que Pablo se refiere,
o esta carrera que él llevó a cabo, esta pelea que él llevó a cabo, hermano, no fue para él recibir la salvación, porque esa la recibió desde el momento en que Cristo tomó posesión de él. Él peleó la buena batalla de la fe, él terminó la carrera, ¿sí?, con el propósito de ser coronado. Ese es el propósito. Entonces, como resultado de pelear la buena batalla, de acabar la carrera y de guardar la fe, está la corona de justicia. Y ese es un premio, es un adicional a la salvación. Es una recompensa, hermano. La corona de justicia es una recompensa y es por lo que el día de hoy nosotros tenemos que pelear. Es por lo que tenemos que guardar la fe y es por lo que tenemos que seguir en la carrera hasta concluirla. Ya no es ni por la salvación, ya no es para que tu familia sea salva, porque ellos ya son salvos. Mira, hermano, el hecho de que algún familiar no esté en los caminos del Señor no quiere decir que no sea salvo. Ellos ya son salvos. Por ti ellos son salvos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, hermano, yo tengo que estar bien consciente yo por qué debo de pelear. ¿Por qué debo de hacer guerra espiritual? ¿Sí? Entonces, dice segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Dice Pablo nuevamente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Versículo 8. Y desde ahora me está guardada la corona de justicia. O sea, Pablo ya lo está afirmando. ¿Te das cuenta que él no duda? Él dice: ya se me ha sido guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan amado su manifestación. O sea, no solamente a mí se me fue guardada esa corona de justicia, sino a todos aquellos que pelearon la buena batalla, a todos aquellos que acabaron la carrera y a todos aquellos que guardaron la fe. Y como resultado, una recompensa. Amén. Entonces, la corona de justicia, hermano, es un símbolo de gloria y es dada como premio al corredor que triunfa en la carrera. Y no nos estamos refiriendo, te reitero, a la salvación. ¿Sí? Es una recompensa por tu perseverancia en las cosas de Dios, por guardar la fe. Porque a veces, hermano, en la prueba, nosotros muchas de las veces nos desanimamos, y un desánimo es que tú no estás guardando la fe. Tu fe está decayendo. Entonces, si tú te das cuenta, Pablo, a pesar de todo lo que él sufrió, pero él seguía perseverando en la fe, él seguía guardando la fe. O sea, en él siempre seguía, permanecía la fe. Amén. Entonces, la corona de justicia es un extra a la salvación que el Señor nos da. Y Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 nos habla de esto. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Y dice ahí el apóstol Pablo: todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, un premio
que en algún momento va a dejar de existir, que no te va a beneficiar en lo absoluto, etcétera, ¿verdad? Y dice, pero nosotros una corona incorruptible. Amén. Una corona incorruptible. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que en contraste con la salvación, hermano, que proviene de la gracia, porque tú eres salvo por gracia, ¿sí? Y por la fe que tú tienes en el Hijo de Dios, en Cristo, la corona o este premio adicional a la salvación proviene de la justicia de Dios, no de la gracia, sino de su justicia. Y la justicia de Dios tiene que ver con las obras del Espíritu. Quiere decir que esa corona tú la vas a recibir por las obras, por los frutos que tú estés dando, pero del Espíritu. ¿Sí? O sea, una recompensa, hermano. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo nos dice es que los creyentes seremos recompensados con este premio. No según la gracia, según la justicia de Dios. Amén. Entonces, esta es la corona, por eso dice Pablo, la corona de justicia. ¿Sí? Porque si no sería la corona de la gracia. Entonces, esto se recibe por medio de la justicia de Dios, no de su gracia. Amén. ¿Y quién es el que nos recompensa? El Señor como un justo juez. Porque Él es un justo juez. Entonces, ahí está el premio. ¿Para quiénes? Para los vencedores. Amén. Entonces, Pablo estaba seguro de que él ya tenía la corona. Lo aseguraba, ¿sí? Él estaba seguro de que ese premio ya estaba reservado para él. Ya se lo tenía merecido, ya lo había ganado, ¿sí? ¿Y en qué momento este premio se va a ser entregado? En el día de la manifestación del Señor, es decir, cuando Cristo regrese por segunda vez. Amén. Entonces, la vida cristiana, entonces vemos que tiene tres aspectos: pelear la buena batalla, correr y acabar la carrera y guardar la fe. Y el día de hoy vamos a hablar del primero, pelear la buena batalla. Amén. En cuanto a pelear la buena batalla, ¿contra quién? Primeramente tengo que saber contra quién tengo que pelear. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, vemos que Pablo nos dice que la lucha no es contra carne, ¿verdad? Sino contra espíritus, contra topos, contra serpientes, contra escorpiones. Entonces la pelea la tengo que pelear contra Satanás y contra su reino de tinieblas. Es decir, contra el sistema, ¿sí? Contra el sistema que ha sido implantado en el mundo. Tú no te vas a pelear con un demonio, hermano. No te vas a pelear con un espíritu. ¿Sí? O sea, esto no es literal. Satanás tiene estrategias que él utiliza, hermano, para hacerte guerra espiritual. Y tú tienes armas, ¿sí? Para pelear y para defenderte. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es el fin, hermano, que tiene que tener la pelea o la guerra espiritual? La pelea o la guerra espiritual tiene un fin, una única finalidad, y tiene que ser por los intereses de Dios. No tiene que ser por mis intereses. Yo no tengo que pelear por mis intereses, no tengo que pelear para tener un mejor empleo, para subir de puesto.
No tengo que pelear, te lo mencionaba, para que mi familia sea salva, para no perder la salvación. No, hermano, tengo que pelear para el reino de Dios, para ganar más territorio, para que la iglesia se crezca, para que la iglesia sea edificada, para que el cuerpo de Cristo esté en funcionamiento y no sea un cuerpo disfuncional. Para eso tengo que pelear. Para eso peleaba Pablo. Pablo nunca andaba peleando, hermano, para que sus hijos, su familia fueran salvos. Él peleaba por la iglesia y para la iglesia, para los bienes de Dios. Amén. Entonces, no peleaba por sus intereses. Amén. Eso es en cuanto a pelear la carrera. Eso es en cuanto a pelear la buena batalla. En cuanto a correr la carrera, es con el fin de llevar a cabo la economía de Dios según su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es, hermano? La nueva Jerusalén, ¿sí? Edificar una novia para su hijo. Entonces, ese es el propósito por el cual yo tengo que llevar a cabo la carrera. Por eso tengo que correr la carrera. Y en cuanto a la fe, tenemos que guardarla para participar de las riquezas divinas. Si tú no guardas la fe, no puedes participar de las bendiciones, de las riquezas que se encuentran en Cristo. Ahora, ¿cómo yo peleo la batalla? ¿Cómo peleo la buena batalla? Si tú te das cuenta, Pablo le hace un encargo a Timoteo, ¿sí? Y el encargo es y nosotros, hermanos, para poder pelear la buena batalla tenemos que recibir y aceptar el encargo que Pablo le hace a Timoteo, ¿sí? Dice primera de Timoteo capítulo 1, 18. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Hijo mío, te confío este encargo en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas milites la buena milicia. Mira, en cada uno de nosotros ya hubo profecías antes, ¿sí? El Señor profetizó, hermano, que nosotros en la eternidad fuimos escogidos. Eso es una profecía. Y también dice que fuimos escogidos para ser llamados a fin de que lleguemos a ser a la imagen de Dios, de su Hijo. Esa es una profecía que se está llevando a cabo su cumplimiento de ella en nuestras vidas. Entonces, lo mismo sucedió con Timoteo. En la eternidad Dios lo escogió, lo predestinó, lo llamó, etc. Entonces, le dice Pablo, te confío este encargo en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas milites la buena milicia, para que por ellas pelees la buena batalla. ¿Sí? Y la buena batalla, hermano, se pelea al hacer guerra contra las diferentes enseñanzas que han sido implantadas en el sistema satánico. Lo que no es sana doctrina, lo que no es la economía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de la economía de Dios, hermano? Porque Cristo, en otras palabras, es la economía de Dios. En Él se encuentran las riquezas inescrutables,
En Él se encuentran las bendiciones espirituales, ¿sí? En Él dice la Escritura que fueron reunidas todas las cosas. Él es el todo y en todos. Entonces, la buena batalla se pelea al hacer guerra contra las diferentes enseñanzas de los disidentes, dice Pablo. ¿Y quiénes son los disidentes? Son todos aquellos que no están de acuerdo con las enseñanzas puras. Los disidentes son todos aquellos, hermano, que cuando tú les hablas una enseñanza pura, que no carece de vida, que no carece de Cristo, ¿sí? Los disidentes son los que no están de acuerdo. Los que no aceptan la sana doctrina. Los disidentes son aquellos a los que les gusta que les prediquen prosperidad. Los que están de acuerdo con ese tipo de enseñanzas, hermano, que no edifican. Amén. Entonces, la buena batalla también se pelea al llevar a cabo el ministerio de la economía de Dios con el evangelio de la gracia y la vida eterna para que Dios sea glorificado. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que predicar? El del reino. Porque el evangelio del reino es un evangelio más elevado. El evangelio de la gracia, hermano, sirve para que una persona sea introducida a Cristo. Pero el evangelio del reino sirve primeramente para glorificar a Dios y para que aquellas almas, hermano, puedan desarrollarse en su vida espiritual. ¿Sí? Entonces, el encargo que Pablo le hace a Timoteo trata sobre dos cosas. Amén. Y tiene dos sentidos, uno positivo y uno negativo. El encargo que Pablo le hace a Timoteo en el sentido positivo trata sobre la economía de Dios. Y en el sentido negativo trata sobre las diferentes enseñanzas que se estaban inmiscuyendo dentro del cristianismo o en el sistema. Enseñanzas que estaban haciendo que la iglesia se degradara. Y el día de hoy nosotros vemos ese mismo problema. Ayer lo mencionábamos, ¿verdad? Las bardas de las denominaciones que se han levantado en las iglesias no permiten que haya una buena relación entre los hermanos, entre los cristianos. Una tiradera, hermano, entre ellos. Entonces, eso era lo que Pablo le había encargado a Timoteo. Y la pelea que Pablo llevaba a cabo era precisamente para que esas barreras, por así decirlo, ¿sí?, fueran derribadas. Esa era la pelea de la buena pelea, la buena batalla. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos que pelear. Y una cosa es pelear y otra es contender. Tú no debes de contender con el evangelio ni por el evangelio con nadie, pero sí debes de pelear por el evangelio. Tú tienes que pelear por la verdad. Tú tienes que pelear por la sana doctrina. Tú tienes que pelear para que la iglesia de Cristo sea edificada y crezca y se pueda desarrollar, para que el cuerpo de Cristo sea funcional. Entonces, dice primera de Timoteo 3:4, dice Pablo: como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Entonces, tú te das cuenta cómo Pablo ordenaba, hermano, que se peleara la buena batalla, cómo Pablo ordenaba que se tenía que hacer la guerra espiritual. ¿Verdad que no era tocando el shofar, como dice que cuando tocas el shofar le estás declarando la guerra a Satanás? No, hermano, cuando tú
cuando tú predicas a Cristo y que tu hablar, hermano, no carece de Cristo, no carece de vida. Porque cuando tu hablar no carece de vida, va a tener ¿cómo se dice? Un poder, una repercusión para bien en la vida de aquella persona. Si tu hablar no carece de vida, hermano, la persona se va a convertir. ¿Sí? Pero si carece de vida, si carece de Cristo, la persona no se va a convertir. Entonces, dice, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, porque ya andaban enseñando otras cosas que no tenían nada que ver con la economía de Dios. Dice el versículo 4, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Entonces, en otras palabras, esas enseñanzas no edificaban para nada la iglesia. Y lo único que pasaba es que había discusiones entre ellos mismos. Lo que hoy en día sucede. No vayas allí porque ahí predican falsas profecías. Es evangelio del demonio. ¿Sí? Entonces, eso era por lo que Pablo peleaba la buena batalla. Eso es pelear la buena batalla, que tú defiendas la verdad. Que tú la defiendas. No que contiendas. Que tú prediques la verdad, que tú hables la verdad. Era lo que hacía Pablo. Y ahí en Filipenses era lo que hacían aquellas hermanas. Era lo que hacían. Entonces, la iglesia, hermano, de esa manera tiene que hacer guerra espiritual. Pablo en ningún momento dice que tienen que ayunar para pelear la buena batalla, ¿verdad que no? Tienes que echar mano, sí, de la vida. Para pelear la buena batalla, te tienes que cimentar en la vida, tienes que echar mano de la vida, ¿sí? Entonces dice Pablo, como te exhorté. Vamos a ver qué significa la palabra exhortar, para entender mejor, hermano, ¿verdad? Lo que Pablo está hablando. Exhortar es una palabra griega que se divide en dos. Es una palabra que se pronuncia paracaleo. Así todo junto, paracaleo. Eso significa exhortar. Paracaleo, hermano, significa llamar a una persona. Ese es el significado de la palabra. Exhortar en griego es paracaleo, y paracaleo, hermano, significa llamar a una persona. ¿Sí? Pero esta palabra paracaleo se divide en dos: para y caleo. Individualmente, para significa al lado y caleo, llamar. Entonces, exhortar, en otras palabras, es llamar, es rogar, es amonestar, es exhortar, es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retroprospectivo y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas. Tú no puedes venir a exhortar a alguien si tú no lo has experimentado. Tú no puedes venir a exhortar a alguien si tú no lo has vivido, si tú no lo estás viviendo.
¿Cómo yo te voy a exhortar a ti a que te comportes, a que vivas en cordura si yo no lo estoy haciendo? Tengo que experimentarlo yo, tengo que vivirlo. Pero no es regañar, hermano, no es juzgar como acostumbramos, ¿verdad? No es condenar de que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, te vas a perder. Eso no es exhortar, hermano. Exhortar es alentar, es amonestar, es animar, es confortar, es consolar, llamar, orar, recibir y rogar. Eso es exhortar. En algún momento alguien te ha venido a exhortar de esa manera. El día de hoy, hermano, la mayoría de hermanos exhortan. Según ellos exhortan, pero en lugar de exhortar, hermano, juzgan, critican, etc. Entonces, Pablo estaba animando, Pablo estaba alentando a Timoteo, ¿sí? A que él tuviera cuidado, a que se pusiera vivo de que no se predicara falsa doctrina. Amén. Y Pablo lo animaba. Yo te animo, yo te exhorto, yo te animo. ¿Sí? Yo te amonesto, yo te aliento a que tú andes a las vivas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué significa la palabra economía? La palabra economía es una palabra griega y significa ley doméstica. Y la ley doméstica tiene que ver o implica distribución. En otras palabras, la economía de Dios es distribuir a Cristo. ¿Sí? Es repartir, una repartición de bienes. Eso es el significado de la palabra economía. Entonces, nosotros, hermano, al predicar la economía de Dios, estamos impartiendo a Cristo, ¿sí? A las personas. Entonces, la economía de Dios consiste en que Dios mismo se imparte en los creyentes, en sus escogidos, en su pueblo, para que Él pueda edificar una casa y esa casa lo exprese. La economía de Dios tiene que ver con que Dios se imparte a su pueblo. ¿En dónde vemos esto? En el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí nosotros vemos la primera vez que Dios se imparte en su pueblo. Cuando dice que descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando se posó en cada uno de los discípulos y ellos empezaron a hablar en lenguas. Ahí vemos que Dios se impartió en su pueblo. Y es algo, hermano, que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo. La impartición de Dios se sigue llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, la casa de Dios es la iglesia, la casa de Dios es el cuerpo de Cristo. Amén. Enseñar la economía de Dios, hermano, en otras palabras, es pelear la buena batalla. ¿Sí? El que tú le enseñes a una persona, ¿sí?, que el propósito de Dios es hacerte a ti conforme a la imagen de su Hijo, para que tú lo expreses y lo representes en la tierra, eso es ministrar la economía de Dios. ¿Sí? La economía de Dios tiene que ver entonces con la impartición, la repartición. Entonces, por eso en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Él impartía a Cristo, ¿sí? Y pelear la buena batalla de la fe, tenemos
para pelear la buena batalla de la fe, tenemos que echar mano de la vida eterna, la cual es Cristo mismo y a la cual nosotros fuimos llamados a la vida eterna. Amén. Entonces, pelear la buena batalla de la fe, en otras palabras, significa pelear por la economía neotestamentaria de Dios. ¿Sí? O es pelear por Cristo y por la iglesia. Es pelear por el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cosa que el día de hoy muchos no hacemos. No peleamos por la iglesia. Nosotros, mira hermano, te voy a decir una cosa, muchos no peleamos por el beneficio de la iglesia. Vamos a hacer guerra espiritual, ¿verdad? Para que el Señor me dé mejor trabajo. No, hermano. Pablo peleaba por la iglesia, Pablo peleaba por el cuerpo de Cristo. Él sufría por la iglesia, él sufría por el cuerpo de Cristo. Él daba la vida, hermano, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. No era por otra cosa, no era por un beneficio propio. Vamos a hacer guerra espiritual, hermanos, para que la iglesia, para que la congregación crezca. No, hermano. Entonces, tenemos un concepto bien erróneo de por qué debemos de pelear la buena batalla. ¿Por qué debo de hacer guerra espiritual? ¿Por mi familia? No, hermano, por la iglesia, y la iglesia son los que ya estamos en Cristo. ¿Sí? Y la guerra, hermano, la tenemos que hacer corporativa. Tú nunca podrías hacer guerra espiritual solo. ¿Sí? ¿Quién es el que pelea la batalla, hermano, contra Satanás? ¿Acaso serás tú solo? ¿Toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo? ¿Sí? El guerrero corporativo. Amén. Pelear la buena batalla de la fe es pelear por el contenido del evangelio completo según la economía de Dios. Por la verdad. ¿Sí? Mira, cuando Pablo escribió la primera carta a Timoteo, él lo hizo para exhortarlo a pelear la buena batalla de la fe. Para eso escribió esa carta, para exhortarlo. ¿Por qué? Porque se estaban, a lo que estábamos leyendo ahorita ahí en Timoteo, se estaban introduciendo falsas doctrinas y eso estaba dañando la economía de Dios. Eso estaba haciendo que los cristianos, hermano, su fe decayera, que se confundieran, hermano, y se desviaran del verdadero propósito de Dios, se desviaran del verdadero plan eterno de Dios. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacía, hermano? Esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, los desviaban de la fe. Porque de no ser así, Pablo no hubiera dicho: he peleado la buena batalla de la fe. Entonces, esas enseñanzas hacían que los creyentes se desviaran de su fe. Amén. Entonces, es por eso que le dice Pablo: pelea la buena batalla de la fe, peléala. Entonces, primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Apóyate en la vida eterna, ¿sí? Habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. ¿Qué es la vida eterna, hermano? ¿O cuál es la vida eterna? La vida eterna es la vida divina de Dios.
es una vida increada, una vida indestructible. Y cuando nosotros hablamos de la palabra eterna, estamos hablando de una naturaleza, ¿sí? O estamos hablando, la palabra eterna, hermano, en otras palabras, es la naturaleza de la vida divina de Dios. Esa es la naturaleza de Dios, la eternidad. O por más bien, la naturaleza de la vida de Dios, de la vida divina de Dios, es la eternidad. ¿Sí? ¿Cuál sería la naturaleza de la vida natural? De lo que porta el viejo hombre, la muerte. Pero la naturaleza de la vida divina, ¿sí?, es la eternidad. Amén. Entonces, en esta vida, hermano, no existe el tiempo. En la eternidad no existe el tiempo, ¿sí? Entonces dice Pablo, para pelear la buena batalla de la fe, necesitamos echar mano ¿de dónde dice? De la vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la vida eterna, entonces, en otras palabras, es un prerequisito para poder llevar a cabo la economía de Dios. Sin esta vida no se puede llevar a cabo el propósito de Dios, ¿sí? También es un requisito para hacer frente, ¿sí?, al enemigo, ¿sí? Hacer frente a la decadencia de la iglesia. Nosotros tenemos que pelear para que la iglesia no decaiga, para que no se degrade, ¿sí? Entonces, también es un requisito para mantener orden en la iglesia. Tito nos habla de cómo debe de ser el orden que debe de haber en la iglesia, no en la congregación, en la iglesia corporativa. Amén. Entonces, es importante, hermano, ¿sí?, que nosotros sepamos que la vida eterna es el verbo hecho carne. La vida eterna es la carne, ¿sí?, crucificada. La vida eterna es la carne resucitada. La vida eterna es la carne ascendida, quien se convirtió en el Espíritu vivificante. Esa es la vida eterna, Cristo mismo. Él es la vida eterna. Entonces, si Dios a mí me dio a su Hijo amado, en el momento en que yo creí en Él, ¿verdad?, en el momento que yo lo recibí, yo recibí la vida eterna. Esa es la esencia, esa es la naturaleza de la vida divina de Dios, la eternidad. Entonces, en nosotros ya ha sido puesta la eternidad. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo, Cristo nos dio la eternidad. Amén. La vida eterna es la impartición de Dios mismo en los creyentes, ¿sí? Y esta vida eterna la recibimos únicamente a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de recibirla. Amén. Es importante, hermano, que en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio, ¿sí?, vivamos una vida de batalla y luchemos por un único objetivo: el reino de Dios. Ese tiene que ser el único motivo, hermano, por el cual nosotros debemos de pelear la buena batalla. Entonces, el día de hoy, yo peleo, hermano, por el reino. Yo peleo por la iglesia, yo peleo por el cuerpo de Cristo. Yo ya no peleo por mi familia, hermano, desde hace mucho tiempo. Yo dejé de pelear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo entendí, hermano, que ellos ya están dentro de la jugada.
no están llevando una vida de iglesia, pero ellos ya están ya pertenecen al Señor. Entonces es algo por lo que yo ya un día decidí, yo ya no me voy a preocupar por pelear por ellos. No, porque ese no es el propósito, ese no es el fin. Yo entendí, hermano, que yo tengo que pelear por la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y mi trabajo es precisamente que no se degraden los miembros del cuerpo de Cristo. Que no se degraden, hermano. Que sigamos perseverando en el Señor. Que no nos desviemos de la fe pura. Que no nos desviemos, hermano, de la sana doctrina. Que no nos desviemos de la vida. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, pues también para pelear la buena batalla de la fe, hermano, y la buena batalla, el Señor nos ha dotado de un equipo que se llama la armadura de Dios. Y si tú te das cuenta, dice Pablo en Efesios 6, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué Pablo dijo vístanse? Dios nos dio su armadura, pero muchos la tenemos allí nada más, era de adorno. Por eso Pablo dijo vístanse, porque no la traen puesta, vístanse, póngansela. Es algo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer, vestirnos de la armadura, utilizar la espada para defendernos, o sea, para pelear, para defenderte. La espada, hermano, es un arma de ataque, y las demás partes de la armadura son para defenderte, dice, de los dardos de fuego, para que puedas soportar el día malo, para que tu conciencia esté guardada. Porque si la conciencia no está guardada, hermano, por ahí Satanás se mete y empieza a dañar. Entonces la armadura es para que la portemos, la traigamos completa, no en piezas, no algunas partes, ¿verdad? Entonces, así es esto, hermano. Ese es lo que Dios nos dio para defendernos. Y el día de hoy, hermano, es importante que nosotros meditemos en esta palabra. ¿Cómo debo de pelear la guerra espiritual? ¿Cómo debo de pelear la batalla? ¿Y para qué? ¿Por qué tengo que pelear? Entonces ya el día de hoy sabes que ya no es por tu familia, es por la iglesia. En su momento el Señor se va a encargar de introducirlos a la vida de iglesia. Tú ya no te preocupes por eso, ¿sí? Tú no te preocupes, hermano. Tu único deber, ¿sí?, es preocuparte por los miembros del cuerpo de Cristo. Por ellos preocúpate, porque viven en decadencia, hermano. ¿Sí? Viven muchos todavía con una venta, y si a ti el Señor te ha dado la revelación, hermano, la puedes utilizar. Cada vez que tú vas y le predicas a alguien la economía de Dios, ¿verdad? Cada vez que tú le predicas a alguien a Cristo, hermano, tú estás, o sea, cuando tú predicas la verdad, la palabra santa, la palabra pura, ¿sí? Cuando no prediques prosperidad, cuando prediques vida, tú estás peleando la buena batalla. Y le estás haciendo guerra a Satanás. Entonces, pero pues tienes con qué defenderte. Dicen por ahí, con queso las enchiladas, ¿verdad? En el mundial.
algo que la iglesia tiene que saber, hermano. La iglesia no sabe por qué tiene que pelear. Y es algo que tiene que saber. Muchos hermanos pelean vanamente por cosas vanas, ¿sí? O por algo que el Señor ya hizo. Pero hay que pelear, hermano, hay que seguir perseverando para recibir esa corona de justicia, para recibir una recompensa, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie para despedirnos, hermanos. Hermano Rodo, vente pues con la oración. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta poderosa palabra compartida por tus siervos Salinas. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo, animándonos, Señor, a que siga alimentando a tu cuerpo, Señor. Te pedimos que lo brindes con la sangre preciosa de Jesús de toda maldad, de todas chanzas de peligro. Mis hermanos, de igual manera, Padre eterno, permítenos cerrar esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y a entender las verdades profundas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa gran hambre, bendito y buen Dios, por profundizar en tu palabra, porque tristemente la iglesia está corrompida, la iglesia está engañada, la iglesia está en desánimo, Señor, porque creemos y tenemos la idea de que tú eres el siervo divino que tienes que cumplir nuestros deseos caprichosos, pero ayúdanos a entender, Señor, que nosotros nos debemos a ti, bendito y buen Dios. Tú nos redimiste, tú nos liberaste para hacer tu voluntad, bendito y buen Dios, siguiendo más la nuestra. Te pedimos, Padre eterno, que sigas levantando siervos y siervas poderosos en palabra y en espíritu, dispuestos a ir allá afuera, Señor, porque hay mucha necesidad de ti en los trabajos, en las casas, en las familias, en la calle, Madre y buen Dios. Bendice esta iglesia, bendice al pastor Salinas, a cada miembro de su familia, a cada miembro de esta iglesia, sus familias, y te damos gracias. Permítanos, Señor, una bonita semana, Señor, todo lo que hagamos, llegas a tu voluntad y no la nuestra, la vida que nos prestas, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.